El Señor les bendiga, hermanos. Amén. La palabra que hoy día yo les quiero compartir, el Señor la puso en mi corazón hace aproximadamente un mes. Me entrega textos, me entrega una palabra y de ahí ya me dice, Pato, tenéis que... Uno oye la voz de Dios claramente y sabe cuando esa palabra es la que va a tener que compartir a la iglesia. Y la palabra está en Isaías 55, verso 6. Solamente ese texto que el Señor me entregó. Y la vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Cortito el texto que hoy vamos a leer. Señor, en esta hora te damos gracias por estar en este lugar, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, en esta hora de esta prédica, sabiendo y reconociendo primeramente, Señor, que no soy yo el que habla, sino que eres tú, Señor, que tú pones, Señor, tanto el querer como el hacer, Señor, y que hoy todo lo que podamos entregar, Señor, a la iglesia es para tu gloria, Señor, y es por mandato tuyo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dícese que desde hace muchos años, desde la antigüedad, que el hombre ha tenido ya la necesidad de buscar o de darle sentido a su vida y de buscar algo, alguna cosa, algo que le pueda llenar el vacío que siempre siente en su corazón. Yo creo que por muy cristianos que seamos, siempre en algún momento hemos tenido algún vacío en nuestro corazón. Más aún personas, yo hablo por mí, que nos fuimos nacidos y criados en el Evangelio. Personas que no fuimos nacidas ni criadas en el Evangelio, siempre anduvimos buscando algo que nos llenara. Entonces cuando el ser humano buscaba cómo llenar ese vacío, siempre llegamos a una respuesta de que el único que podía llenar ese vacío o que lo puede complementar era Dios. Es solamente en Dios donde nosotros encontramos la respuesta que tanto anhelamos. Pero mucha gente que no es tan conocedora pregunta, ¿por qué para ustedes es tan fácil decir que el vacío lo llena Dios? O cómo nosotros le respondemos a ellos diciendo, ¿sabes? Nuestro vacío solo lo puede llenar el Señor. ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de buscar tanto del Señor? Y la respuesta está en Génesis, en el capítulo 1. No está escrita, así que no la busques. En Génesis 1, donde dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Por lo tanto, la necesidad que nosotros tenemos es algo que nos sale natural. Es algo que, digamos, no es para nosotros una opción buscar de Dios, sino que es una necesidad que nosotros tenemos enraizada en nuestro ser. ¿Bueno? Nosotros no solamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, también fuimos creados para tener una relación con Dios. La búsqueda de Dios para nuestra vida espiritual es fundamental. No solo para nuestra vida espiritual, sino que también para nuestra vida mental, para nuestra vida emocional. Porque, como les decía delante, nosotros que somos más carne, ¿cierto? Siempre buscamos en cualquier lugar algo que nos pueda satisfacer, algo que el mundo nos pueda llenar. Pero sabemos también que las cosas del mundo son cosas pasajeras. ¿Amén? Por lo tanto, lo único que a nosotros nos puede llenar, nos puede dar paz, nos puede dar sabiduría e incluso nos puede dar la vida para vivir mejor, de mejor manera en nuestras vidas, es tener una búsqueda y una relación con nuestro Señor. ¿Amén? Porque
Si nosotros lo llevamos al ámbito de que no solamente buscamos nuestro complemento, llenar nuestro vacío con las cosas del mundo, sabemos que las cosas del mundo son pasajeras. En donde sea que nosotros vayamos, tanto, no sé, si nuestro complemento, nuestro deseo es el fútbol, si nuestros deseos son, no sé, ir a bailar, algunos más osados, si nuestro deseo es el alcohol, la droga, siempre son cosas pasajeras. Pero si nosotros no buscamos del Señor, todos esos anhelos, todos esos deseos que el mundo nos ofrece, esas cosas a nosotros nos empiezan a provocar una especie como de frustración, porque nosotros logramos el éxtasis cuando estamos en la plenitud de lo que a nosotros nos gusta, de lo que nosotros nos gozamos. Pero cuando el éxtasis y el momento y la euforia se acaban, vienen los momentos más tristes, los momentos de depresión, de decir, pucha, me falta aquello que el mundo me está ofreciendo y hoy no tengo cómo alcanzarlo. Hoy no tengo cómo conseguirlo. Y yo creo que esa puede ser una de las, digamos, razones principales del por qué no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial existe tanta depresión. Porque buscamos nuestros anhelos, buscamos nuestras euforias, nuestros deseos, nuestros momentos de éxtasis, los buscamos en las cosas que no nos llenan o que nos llenan por un ratito. ¿Cierto? Pero el Señor también es tan sabio que para todo nos da una respuesta. Y en la Biblia, en Filipenses, en el capítulo 4, verso 6, nos dice: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El 7, por favor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia, el Señor nos dejó muy claro de que todo aquello que nosotros anhelamos y que a lo mejor disfrutamos en el mundo, que no son suficientes, para nosotros no debería ser nada, porque nuestro deleite, nuestros afanes, todo aquello que nos preocupa del mundo, Dios dice que Él nos liberta de eso. Amén. Cuando nosotros nos volvemos a Dios en oración y empezamos una búsqueda personal con Él, nosotros podemos entregar al Señor nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades y recibir la paz que nadie más nos puede dar, solo Él. Como decía antes, la búsqueda de Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. Y es tan fundamental que no solamente requiere de que nosotros mostremos un interés por buscar del Señor, sino que esto requiere un compromiso. Porque nosotros podemos decir: yo hoy día voy a buscar del Señor, voy a orar, a partir de hoy comienzo una nueva vida, comienzo a caminar con el Señor. Y llego todo entusiasmado a mi casa y doblo mis rodillas y puedo estar 1 hora, 2 horas emocionado. Pero esto tiene que ser algo constante, tiene que ser algo de sacrificio, algo que nosotros podamos decir: ¿sabes qué? A mí me gusta ver una serie todos los días a las 10 de la noche, pero la serie dura 2 horas, entonces cuando termina ya tengo sueño, estoy un poco agotado. Pero el Señor nos empieza a molestar y dice: menos serie, más búsqueda, menos computador, más búsqueda, menos celular, más búsqueda. Tiene que ser con dedicación, con compromiso, pero lo principal también con la voluntad de que nosotros queramos acercarnos a Dios. Amén. Cuando nosotros buscamos del Señor, logramos ciertas cosas. La primera, tener una relación con el Señor. Logramos tener una relación íntima con Dios. Pero es tan fácil, quizás para uno, decir una relación íntima con Dios
Uno cuando le conversa a gente en el trabajo o quizá en la calle y le dice, tú tienes que buscar de Dios y ver a un Dios tan lejano, ver a un Dios como tan simple. Y yo, ¿se acuerdan cuando nosotros hace un tiempito atrás predicaba acerca de quién era Jesús? Y yo decía, pero es que buscar de Dios, buscar de Jesús, y ellos lo ven como algo tan normal. La mayoría de la gente, hablar de Dios para ellos es tan normal. Entonces, no es lo mismo poder hablarles de un Dios que ellos sienten tan normal que un Dios que nosotros conocemos, un Dios al que nosotros tenemos una relación íntima. Hay que saber lo que el pastor nos decía, ustedes tienen o toman el conocimiento de decir, yo soy hijo de Dios, de quién somos hijos. Entonces, cuando yo tengo una relación con Dios, no solamente tengo una relación con ese Dios que todos lo miran como a simple vista. Nosotros tenemos una relación con el que creó el mundo, con el que creó todo, con aquel que lo que Él quiere hacer, lo que les contaba la vez que prediqué. Ese Dios que hacía grandes milagros atrás, el que ustedes leen en la Biblia, el que a veces ven en películas, ese mismo Dios es el que hoy nosotros tenemos una relación íntima, el creador de todo. Ese Dios es tan gigante para nosotros que Él es capaz de cambiar nuestra vida de forma radical. Y cuando yo escribí esto, no pude más que acordarme del día lunes, cuando estuvimos acá en la reunión de líderes, y se me acerca la hermana Ruth y me dice, yo me acuerdo cuando tú entraste a la iglesia por primera vez, a esta iglesia. Y la verdad yo sí tengo vagos recuerdos, pero en realidad yo llegué vestido todo de negro, me acuerdo, con así una moica. Y yo decía, es increíble cómo el Señor nos puede hacer cambios radicales en nuestra vida. Si lo puede hacer con uno que era barra brava, ¿cierto? Barra brava, punky, algunas veces sí fui un poco anarquista. Y hoy día el Señor aquí me tiene predicando su palabra. Aparte de que debe ser una búsqueda fundamental para nuestra vida, como les decía, la búsqueda debe ser constante y ferviente. Y esa es la parte que muchas veces a muchos nos cuesta. Porque la mayoría de los que yo conozco, y me incluyo, somos de aquellos que, Señor, necesitamos esto, y doblamos nuestras rodillas, y levantamos nuestras manos, y lloramos, Señor, pidiendo los anhelos de nuestro corazón. Porque también le creemos a la palabra que dice, pedid y se os dará. Pero cuando nosotros estamos bien, muchas veces no nos acordamos de orar tanto. Quizás muchas veces decimos, ya, el jueves cuando voy a la iglesia, levanto a mi hermanito y ahí adoro un ratito y lo pongo al día. Pero el Señor no nos manda eso. El Señor nos llama a que esto tiene que ser una búsqueda constante. No solo constante, sino que además ferviente, con un corazón apasionado, con un corazón deseoso de poder comunicarnos, de poder hablar con aquel que nosotros amamos, pero que Él nos amó primero. Hay muchas veces que nosotros cuando estamos en tiempos de crisis es cuando más lo buscamos, ¿cierto? Pero el poder buscarlo, el poder reconocerlo cada día, a nosotros nos ayuda a poder tener un camino de vida que sea recto, que nos ayuda a dar pasos tan
firmes y tan seguros que ninguna de las cosas o de las tentaciones que por ahí se nos puedan dar nos puede derribar. Y esta búsqueda fervorosa, esta búsqueda apasionada, tiene que ser motivada simplemente por el amor y la pasión que nosotros debemos sentir por Dios. Amén. Deuteronomio 6:5 nos da un claro ejemplo de cómo nosotros debemos amar a nuestro Señor. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, tiene que ser con todo. Tenemos que darle con todo y amar al Señor de todo nuestro corazón, en todo momento. Significa que en todo. No cuando necesite algo, no cuando esté en crisis, sino que cuando yo estoy bien, también, porque todo se lo debo a Él. Buscar a Dios también nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. Nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido y a reconocer las bendiciones que recibimos a diario. Porque todos los días nosotros somos bendecidos. ¿Sabes? Es un amigo íntimo que tenía antes, su nombre era Julio Melgar. Un amigo íntimo que tuve hace unos años. En una de sus canciones, él ponía algo súper que es cierto. Decía: nosotros buscamos el milagro todos los días. Pedimos y pedimos y pedimos y queremos ver el milagro. Pues no nos damos cuenta de que el milagro pasa todos los días. Nosotros, cuando yo leí hace unos días atrás que decía: nosotros siempre estamos pidiendo ser bendecidos. Siempre estamos agradecidos cuando agradecemos: Señor, gracias por el trabajo, gracias por y le seguía haciendo dice: gracias por los alimentos, gracias por lo que nos das, por nuestra casa. Y yo leía, pero le damos siempre o cada día el agradecimiento fundamental, que es: Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Yo creo que un agradecimiento que no debería faltar ni un solo día. Gracias. Yo me acostumbré desde que leí eso, cada vez que voy a mi pega atrasado, caminando, siempre voy: Señor, muchas gracias, porque de verdad me diste la bendición más grande que me podía haber dado, que es poder despertar, que es poder mirar hacia el lado y ver que están mis hijos y las personas que yo quiero están despiertos, están bien, que cuando pude salir de mi casa los pude despedir quizás con un beso en la frente mientras ellos dormían y yo salí. Y dentro de esa caminata siempre: Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque sin ese sacrificio nosotros quizás no estaríamos aquí, estaríamos pensando quizás en dónde estaríamos sin ese sacrificio. Primera de Tesalonicenses 5:18 también nos muestra que una búsqueda ferviente y constante nos ayuda a reconocer su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Y ahí, como decía adelante, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros podamos vivir, lo que nosotros experimentemos a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de cualquier momento, en el trabajo, en nuestra casa, todo es la voluntad del Señor. Y nosotros debemos ser agradecidos, sea bueno, sea malo, sea triste, sea alegre. A veces cuesta, pero cuando uno ya va teniendo una intimidad con el Señor y va reconociendo que todo es la voluntad de Dios, la cosa se ve distinta. Amén. Esta búsqueda que nosotros tenemos que hacer suele ser desafiante. ¿Por qué es un desafío? Poder estar constantemente buscando del Señor. Requiere disciplina y perseverancia. Y como les decía antes, incluso el hábito, disciplina, perseverancia, incluso ante las dificultades de la vida,
siempre vamos a ser tentados en el mundo, porque el enemigo anda ahí como rugiente. No me gusta decir la palabra león porque va bien. Mirando, cuando seamos tentados, lo único que tenemos que hacer nosotros es mirar fijamente a Jesús y confiar siempre en su gracia y en su poder. Pero cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y empezamos una búsqueda fervorosa, una búsqueda apasionada, una búsqueda constante, nos damos cuenta de que Dios se deja encontrar, porque Él le busca con un corazón sincero. La búsqueda de Dios es y debe ser un camino importante y significativo para la vida del cristiano. Nunca debemos dejar de buscar del Señor. Cuando nosotros le seguimos, buscamos y le mostramos al Señor el deseo de conocerle cada día más a fondo, nosotros vamos creando un círculo, vamos creando una relación mucho más profunda y mucho más personal con el Señor. Ya no es el sentarme ahí y a ver quién me responde o busco la respuesta como algunos quieren. Señor, háblame, y sacan el pancito de vida y decir gracias, Señor. O abren la Biblia así a la suerte y esto es lo que me quería decir el Señor. Nosotros que ya tenemos, entre comillas, un hábito de poder buscar del Señor, sabemos reconocer la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. La buena noticia para nosotros que le buscamos es que por muy lejos que el Señor parezca en algunos momentos, el Señor siempre se deja encontrar. El Señor siempre está ahí atento, esperando que tú le hables para decirte, aquí estoy y aquí he estado siempre. Un ejemplo claro de adoración ferviente, de adoración sin ninguna excusa, es la de Daniel. Porque él, a pesar de haber sido sacado de su entorno, de haber sido esclavizado, Daniel jamás dejó de buscar al Señor. Una oración constante, la que él tenía. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Si nosotros llevamos un contexto 3 veces al día, podríamos decir que lo oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y él no se dejó amedrentar por nadie. Ningún enemigo que a él no quisiera amedrentar tenía ningún mandato ordenado por el rey, a él le hizo cambiar su posición. Y no solamente él tenía una oración constante, una oración apasionada, sino que él podía presentarse delante de Dios con un corazón absolutamente limpio y santo. Y era tan correcto él en su forma de presentar lo que él era, un servidor de Jesús, de Dios, que él cuando oraba, él no iba por las calles y no estoy ahí con el rey y yo voy a orar a mi Dios. Él iba a su dormitorio. Y él no se encerraba, él abría las ventanas. Cualquiera podía mirar y ver que él estaba orando. Y a él no le preocupaba, porque él sabía en quién creía. Y la fuerza que él tenía en el Dios que él creía, lo hacía hacer, como decía nuestro pastor, más que vencedor. Amén. Así como Daniel, además de un corazón sincero, además de ser apasionados, nosotros tenemos que recordar que buscar de Dios tiene que ser nuestra prioridad. No puede haber nada más importante dentro del día, quizás, que buscar del Señor. La búsqueda de Dios, en primer lugar, por sobre cualquiera de nuestros intereses. ¿Sí? Y eso lo dejó claro en el Sermón del Monte, Jesús cuando les decía, Mateo 6:33, más que ese es mi texto favorito de toda la Biblia.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Como decía Mauri, ¿alguien oye? ¿Alguien escucha? ¿Alguien entiende? Yo decía, cuando yo hablé acerca de conocer a Jesús, y hablé también una prédica acerca del Sermón del Monte, que decía, si yo busco primeramente el reino de Dios, su justicia, explicamos lo que era el reino de Dios, lo que era su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas las cosas que nosotros queramos ser añadidas. Ese era el contexto de ese párrafo. Porque Jesús le explicó la bienaventuranza, ¿cierto? Les predicó acerca de la bienaventuranza, después le explicó otras cosas más que están un poquito más abajo del texto. Y cuando Jesús le dijo, todas estas cosas serán añadidas, les hablaba precisamente de aquellas que Jesús les presentó en el Sermón del Monte. Y nosotros de repente decimos, todo lo que nosotros queramos, Dios nos va a añadir. Pero el hermano Michael nos dijo, deseo o necesidad. No todas las cosas que nosotros queramos las vamos a tener, solo las que necesitamos. Pero el contexto principal del texto que nosotros leímos, que era en Isaías 55, que decía, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Había algo, cuando yo leía este texto, que siempre me quedé con una idea, porque siempre escuché decir que cuando el Señor viniera por su iglesia, los que quedaran acá ya no iban a estar con el Espíritu Santo, ya no iba a estar acá. Entonces yo decía, este texto tiene relación con eso, con decir, aprovechemos de buscarlo ahora, porque después cuando ya la iglesia se vaya, Cristo venga por su iglesia, los que se queden acá no van a tener posibilidad de buscar de Dios. ¿Cómo van a llamar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo ya no va a estar acá? Pero también me hacía pensar en aquellos que toda su vida fueron malos. Entonces, bueno, arrepentámonos ahora que me estoy muriendo para poder entrar al reino de los cielos. Y también me hizo tema aquello que el pastor nos enseñó una vez acerca de los que, claro, tú te arrepientes, pero también tienes que pasar por el tribunal y ahí ver si te sirvió tanto o no el arrepentimiento. Pero cuando me puse a leer acerca de buscar a Jehová mientras puede ser hallado, me llevaba a que no necesariamente tenemos que esperar que ocurra el arrebatamiento, sino que la oportunidad de buscar del Señor para nosotros no es eterna, porque nuestra vida puede cambiar de un momento a otro. Por lo tanto, habemos muchos que por algún tiempo nos confiamos en decir, tengo toda la vida por delante para hacer lo que quiera, total. El Señor, mientras no venga a buscar su iglesia, todavía yo puedo hacer lo que quiera y después, más adelantito, espero un mañana. Pero la Biblia nos dice que no, que nuestra vida puede cambiar de un momento a otro, así como la vida de algunos puede cambiar para bien, de ser anarquista a ser, por gracia del Señor, una especie de predicador. También puede ser que hay muchos que hoy estuvieron acá y que ahora están afuera y que despreciaron esa oportunidad de poder buscar del Señor. Entonces, yo le daba gracias al Señor por poder entender este texto, poder entender y que la Biblia nos diera y pudiera entender este llamado de alerta, de decir, ¿por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué dejar esperar hasta la otra semana? Quizás muchos de los que seguimos anhelando
vimos aquí, que hoy están afuera, que van a ver la transmisión, pero todo aquel que lo vea, sean de aquí, sean de fuera, sean amigos, sean familiares, sean personas que alguna vez conocimos o alguna persona a la que le queramos transmitir los mensajes, decirles, tu vida puede cambiar de un momento a otro, para bien como para mal. Y la búsqueda del Señor no es eterna. Entonces, tenemos tiempo, porque la Biblia nos dice en Proverbios 27, versículo 1, nos revela que el día de mañana no nos pertenece. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El Señor nos dice hoy, nosotros podemos estar aquí muy sanos, podemos estar sanos, podemos pensar que tenemos una vida por delante, pero solo Dios conoce las cosas que tiene para nosotros. El Señor hace como quiere, y el Señor nos llama y nos insta cada día a seguir buscándole, porque el día de mañana a nosotros no nos pertenece. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 2, también el Señor nos dice que el día de buscar de Él es ahora, no mañana. En tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no mañana. Iglesia, no mañana. Nosotros no solamente tenemos que pensar, porque la salvación de nosotros es personal, pero nosotros no solamente tenemos que pensar que el día es hoy para nosotros. Nosotros tenemos que pensar en los que están afuera. Nosotros tenemos que pensar en los que se han alejado de los caminos del Señor y pensar en aquellos que aún no conocen del Señor. Como les decía adelante, conocen ese Dios simple. El Dios simple, ese Dios que, sí, yo creo en Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que pensar en aquellos que tienen esa doctrina, que tienen ese conocimiento errado. El día de la salvación es ahora, tanto para nosotros, para los que no están aquí y para los que aún no se les ha sido predicado el Dios que nosotros conocemos, el Dios que nosotros adoramos y el Dios que nosotros amamos. Ese es el que se debe predicar ahora, no mañana. Eso nos dice el Señor. ¿Cómo podemos salir a predicar de ese Dios al que nosotros conocemos? Con un corazón ferviente, una actitud constante, buscar de Dios constantemente. Nosotros podemos tener el deseo de hacer muchas cosas, muchísimas, pero si no buscamos de Dios, no nos va a resultar nada, porque las cosas de Dios es Él quien las maneja. Y todo lo que nosotros hacemos es la voluntad de Dios, no la de nosotros. Y sobre todo con fe y confianza en su existencia y en su amor por nosotros. Dios es un Dios de amor, misericordia, que se acerca a nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos alejamos de Él. Somos nosotros los que pensamos que Él nos dejó de lado. Pero Él nunca dejó de buscarnos ni de amarnos. Como decía delante Jeremías 31:3, también la tenía ahí dentro de lo que estaba escrito. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si nosotros pensamos y aún tenemos el día de mañana, a pesar que el día de la salvación es hoy, es simplemente por la misericordia del Señor. Amén. Ponte en pie, iglesia, por favor. Corazón ferviente, corazón apasionado, corazón dispuesto.
Tenemos que tener voluntad, disposición de querer buscar del Señor. Porque si nosotros no buscamos, es porque respondemos, ¿cierto?, a aquello que decimos con nuestros labios, de decir que nosotros amamos al Señor. Y créanme que decir amar al Señor, como su palabra dice, si tú dices que amas al Señor, haz tu voluntad. No hay gesto de amor más grande que el que Jesús hizo por nosotros. No hay gesto de amor más grande que el que Dios, nuestro Padre, hizo por nosotros. Juan 3:16 lo recalca y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, si nosotros decimos amar al Señor, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Nosotros tenemos que amarlo al Señor. Y la mejor manera de demostrar nuestro amor por Él es salir a predicar su palabra, a buscar a aquellos que están afuera. Debemos salir a buscar, pero para buscarlo no es llegar y salir y poder hablarnos con Él. ¿Saben lo que aprendí hace un día atrás que me llamó mucho la atención y me gustó? Cuando yo estaba en el campamento de jóvenes, cuando fui, una persona se acercó a orar por mí y él me decía, porque siempre me quedó esa duda, el Señor decía, desata sobre él el lenguaje de los ángeles. Desata sobre él el lenguaje de los ángeles. Y yo pensaba que el lenguaje de los ángeles era una lengua especial. ¿Saben lo que aprendí con el lenguaje de los ángeles? Salir a hablar de Cristo. Sal a adorar. Sal a hablar. Sal a decirle a la gente afuera: Cristo te ama. Sal a decirle: Cristo te está esperando. Jesús te llama. Y nosotros tenemos la obligación de salir a hacer eso. Pero no podemos llegar y salir. Primero tenemos que buscar del Señor para que sea Él el que haga su voluntad en medio de nosotros. Todo lo que nosotros queramos hacer tiene que ser hecho a base y fundamentos de lo que Jesús nos manda, de lo que Dios nos manda. ¿Cuántos están dispuestos a seguir buscando del Señor? A buscar de una manera apasionada, una manera fervorosa. ¿Saben, iglesia? Cuando la presencia de Dios está en este lugar, creo que se los conté. Cuando la presencia de Dios, cuando están adorando y hay una presencia tremenda, y las poquitas veces que he podido yo levantar mis manos ahí arriba y decir, ¿saben qué? Si suena la canción, si se cae, no sé, yo aquí, Señor, te adoro, y me pongo a orar, el Señor, de lo único que me hace orar ni siquiera son peticiones personales. El Señor en su oración, porque yo fluyo y hablo orando, el Señor lo único que me dice que en esta iglesia necesitamos adoradores en espíritu y en verdad, porque esta iglesia, hermanos, va a ser un ministerio grande. Yo lo creo, porque si el Señor me puede ocupar ahí arriba diciéndome, ora, porque esta iglesia va a ser un ministerio grande, necesitamos que todos en comunión estemos orando por lo mismo. Necesitábamos conocer a Jesús, lo conocimos, te lo presentamos. Jesús, Dios, Hijo de Dios, Rey, sumo sacerdote, redentor. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo, gracias a Dios. Ayer no me acordaba, ahora me acuerdo de los 5 puntos que vimos. Pero necesitamos tener esa búsqueda. Necesitamos una iglesia unida buscando del Señor salvación personal, los que están afuera y sobre todo el crecimiento espiritual de esta iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a buscar del Señor en esta hora? ¿Amén? ¿Está dispuesto a buscar del Señor? A ser fervoroso, a ser apasionado, a buscar, a hacer crecer el ministerio de Piedra Viva. Porque yo, por lo menos, quiero ser de aquellos que estén ahí. Un pilar de ahí, yo. Un pilar de acá, Mauri. Al medio, el pastor, la pastora, Michael por allá. Ser los pilares que sostengamos esta iglesia. Queremos estar ahí, pero necesitamos que nuestra iglesia sea unida. Buscando del Señor. Porque las cosas no las hacemos nosotros, las cosas las hace el Señor. ¿Están dispuestos, iglesia? ¿Qué tal si empezamos ahora a buscar del Señor? Los invito, iglesia, a adorar al Señor, a adorar, a empezar a buscar de Él, a empezar a pedirle al Señor que nos muestre, que nos guíe cómo poder levantar y poder cumplirle y
poder hacer las cosas que el Señor tiene para nosotros. Una adoración ferviente, una adoración apasionada, una adoración con un corazón sincero. Si tenemos algo por ahí que quizás tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Es el momento. La palabra del Señor decía, cuando Jesús nos enseñó a orar, ¿cierto? Padre nuestro que está en el cielo, ¿cómo termina la oración? Líbranos del mal, amén. Y que tuyo sea el poder y la gloria, ¿cierto? Jesús le atribuyó la gloria al Señor. Atribuyámosle la gloria de nuestras vidas y de lo que va a hacer en este ministerio, amén. Que toda la gloria sea para el Señor.